Bienvenidos una vez más a esta serie bajo el tema del regreso, de regreso al pasado, de regreso al pasado. Es una serie que nos va a ayudar a comprender los tiempos y nos va a ayudar a comprender lo que es el mundo espiritual. Muchas personas no creen en el mundo espiritual, unos por otro lado no les interesa el mundo espiritual. Y otros creen que el mundo espiritual no tiene nada que ver con este mundo físico. Y la realidad es que todo lo que está aconteciendo ahora en lo natural es una manifestación de lo que está pasando en el mundo espiritual. Por eso hay que tener una comprensión clara para saber en qué tiempo exactamente estamos viviendo. No podemos vivir una vida engañados, una vida sin propósito, una vida sin sentido, sin saber en qué dispensación estamos viviendo. Debemos tener algo muy en claro, un fundamento claro. Por eso decidí hacer esta serie bajo el tema de regreso al pasado. Y vamos a ir de regreso al pasado para poder comprender nuestro presente y así tener más claro lo que va a ser el futuro. Pasado, presente y futuro. Y en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, mira lo que dice. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Él fue inmolado desde el principio del mundo. Cuando lees en el libro de Mateo, en el libro de Lucas, vas a encontrar con la manifestación de lo que ya había acontecido muchos años atrás. Por eso el tema es de regreso al pasado. Entonces, una cosa es la manifestación en lo físico de la crucificación de Jesús. Otra cosa es lo que aconteció en lo espiritual. Y es importante tener claro para no ser engañados. Y vamos a leer en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Esa manifestación se hizo hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Y esto es importante porque muchas personas creen que Dios está haciendo algo ahora. Y Dios no está haciendo absolutamente nada. Hay personas que piensan que Dios se demora 3 días en sanar a una persona, o se demora 1 hora en sanar a alguien, o media hora. O hay personas que piensan que Dios se toma 5 años en hacer una casa. Estoy orando que Dios me dé una casa. Y años pasan y parece ser que Dios se demorara años y años en hacer algo. No tienen claro el funcionamiento del mundo espiritual. Al no tener claro, no saben cómo materializar las cosas desde un mundo espiritual a un mundo físico. Y por eso se la pasan años y años y unos entran en desánimo, entran en frustración, dejan los ministerios porque no tienen una comprensión de este mundo espiritual. No puedes poner el mundo espiritual a un lado y olvidarte, porque este mundo espiritual controla este mundo físico. Recuerda que Dios es un Dios espíritu y Dios está por encima de todo. No puedes poner a Dios en una localidad geográfica porque Dios está en todo lugar. No puedes poner a Dios en un espacio de tiempo. Puede ser una manifestación, es una cosa totalmente diferente. Una manifestación de Dios a querer poner a un Dios que es tan grande. Grande es una palabra pequeña para describir a Dios y quererlo poner en un espacio o en un tiempo. Creer que ahora en el cielo son las 6 p.m. o las 4 p.m. es una locura, porque en este mundo espiritual hay diferentes leyes, diferentes reglas. Las cosas no trabajan como en este mundo
como en este mundo físico. Y es importante tener claridad de esto, porque muchas personas piensan que la crucificación de Jesús fue hace más o menos 2000 años y algo atrás, cuando la realidad es que esa fue la manifestación de lo que aconteció al principio del mundo. Importantísimo, cuando el mundo comenzó. Y es algo muy importante saberlo para no ser engañados. Cada vez que vamos de regreso al pasado, vamos a ir aprendiendo cómo funcionan los tiempos. Aquí, ahora, se nos permite decir muchas cosas, aunque muchas veces lo que decimos no tiene sentido. Por ejemplo, hay personas que dicen: yo le voy a pedir esto a Dios, le voy a pedir una casa al Señor. Y está bien, la Biblia dice: el que pide, recibe. Y está bien que esa cita bíblica está ahí, pero aunque hay una cita bíblica ahí, no necesariamente esta cita bíblica es para gente madura, gente que ha alcanzado ese nivel de perfección. Entonces se encuentran personas pidiendo por años y no reciben nada. Y dicen: pero ¿cómo es posible que aunque esa cita bíblica está ahí, no me está funcionando? Hay personas que están pidiendo por una sanidad y llevan años y años: Señor, sáname, yo creo que tú me vas a sanar. Y pasan los años y no se sanan. Unos por un lado se sanan, otros por el otro lado no. Parece ser que esa cita bíblica no fuera tan exacta. Pero la realidad es que todo esto acontece porque no comprendemos los tiempos. Al no comprender los tiempos, al no saber los tiempos, no sabemos cómo manejar la palabra de Dios. Entonces, no que la cita bíblica esté ahí, no que necesariamente no aplique para algunas personas, porque probablemente alguien le pidió una casa al Señor y a los 5 días tuvo su casa, otros llevan 10 años y no tienen nada. Hay diferentes niveles. Probablemente esa persona que le pidió la casa al Señor es una persona que todavía lleva poco en las cosas del Señor y todavía necesita alimentarse más de la palabra de Dios, y Dios le permitió que esto le aconteciese, la misericordia de Dios. Pero no te puedes quedar en ese nivel ahí, porque la Biblia dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Eso significa que todo nos ha sido dado. Ahora, pedirle una casa al Señor no tiene sentido, porque ya todo nos ha sido dado. Más bien, debemos aprender a materializar las cosas que se nos dieron y traerlas a este mundo físico. Y ahí está el detalle, ahí está el desafío de cada creyente. Entonces no consiste en pedir, más bien en comprender este mundo espiritual, cómo funciona, y más que promesas, comprender los principios, aplicar los principios a nuestras vidas. Es importantísimo. Vamos a ir otra vez, vamos a continuar de regreso al pasado, porque este es el tema de esta serie, de regreso al pasado. Y vamos a leer Mateo 22, versículo 41. Mira lo que dice: y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es el Hijo? Le dijeron: de David. Muchas personas dicen: Jesús es el hijo de David, hijo de David. Él les dijo: pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrada de tus pies? En otras palabras, él está diciendo: si David es el papá del Mesías, ¿por qué David le llama al Mesías Señor? Mira el versículo 45. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. ¿Cómo es posible que todavía hayan personas que le llamen a Jesús hijo de David? Hay personas, de hecho, que hacen ese tipo de oraciones: hijo de David, ten misericordia de mí. No estoy diciendo que probablemente hayan recibido un milagro, probablemente lo hayan recibido porque Dios nos permite a nosotros decir cosas en ignorancia, y se nos permite,
pero no están bien dichas. Y queremos cada día crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Queremos ser exactos, no queremos estar diciendo cosas que no tienen sentido. El mismo Jesús les dijo, ¿cómo le vas a llamar a David? ¿Cómo le vas a decir a David que es el padre del Mesías o el padre de Jesús? ¿Cómo le vas a decir eso si el mismo David le llama a Dios, a Jesús, al Mesías, le llama Señor? Entonces, decir que Jesús es el hijo de David no tiene sentido. Más bien, el Mesías es el papá de David. Estamos yendo de regreso al pasado. Pues aunque viste la manifestación de Dios en un ser humano, ya Jesús existía muchos años, de hecho por toda la eternidad existía y existió antes de David. Y no solamente Jesús es el padre de David, sino del papá de David, de Abraham, de Jacob, de todos. Entonces necesitamos comprender esto porque muchos dicen, por ejemplo, Jesús el Hijo de Dios. El hecho de que se nos permita decir que Él es el Hijo de Dios y la manera como nos dan ese entendimiento, esa perspectiva, porque hay unos que están confundidos y dicen, bueno, ¿es Dios o es el Hijo de Dios o quién es? Se nos permite decir que es el Hijo de Dios y se nos permite decir porque proviene de Dios. No estamos diciendo que el papá, así como las personas están pensando, no, es que el papá Dios, el Hijo Dios y así como lo vemos desde la perspectiva natural, mi papá, mi mamá, no. Sino que cuando decimos que es Hijo de Dios es que proviene de Dios, que salió de ahí, que Dios es la fuente y si es la fuente de Dios, pues es Dios. No lo que las personas están pensando. De la manera como las personas ven y dicen Hijo de Dios, hacen sonar como aquel padre aquí en lo natural y tiene su hijo. No trabaja de esa manera porque el Padre y Él son uno. Y si no tienes esa comprensión, vas a hacer como decimos por ahí, un arroz con mango, no vas a tener una comprensión clara de la palabra de Dios. Entonces siempre debemos ir de regreso al pasado para poder comprender el principio de las cosas. Por ejemplo, decir cuál es el padre de esta mesa. Obviamente el padre de esta mesa es un árbol, pues este árbol o esta mesa proviene de un árbol y todo tiene un padre porque todo proviene de algo, de una fuente. Y es importante ir, como digo una vez más, o repito, de regreso al pasado. Entonces decir que Jesús es el hijo de David es algo que no tiene sentido. De hecho, Él lo clarificó aquí. ¿Cómo es posible que van a decir ese tipo de cosas? ¿Por qué me llaman hijo de David? ¿Por qué lo hacen? De hecho, uno le pidió un milagro a Él. Hijo de David, ten misericordia de mí. Él le hizo el milagro, pero realmente le permitió decir eso, pero no tenía sentido. ¿Qué mejor que aprender la palabra de Dios? Que escudriñar las Escrituras para que cada vez que hablemos con sentido. ¿Qué mejor que en vez de decir, Señor, dame una casa, un carro? Porque hay personas que se enfocan en eso y su corazón está dirigido a las cosas materiales, a los carros, a las casas, a las becas. En vez de decir gracias, porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Cuando tienes esa perspectiva, cuando ves las cosas desde ese mundo espiritual, cuando entiendes los tiempos, cuando te das cuenta que este día es pasado para Dios, que no vas a tomarlo por sorpresa. Cuando piensas, muchas personas piensan que porque pecaron pecaron aquel día y Dios está llorando diciendo, pero ¿por qué pecó? ¿Por qué pecó mi hermano? ¿Por qué pecó mi hermana? Yo no sabía. No. Este día que estamos viviendo, este presente, es pasado para Dios. Dios vive en un lugar fuera de tiempo y fuera de espacio. Lo que nosotros vemos en la manifestación física ya aconteció. Por eso, este mundo espiritual es muy real. Y en estos últimos tiempos, debes asegurarte de que te vas a enfocar en conocer este mundo espiritual.
hay cosas que se te permiten decir. Por eso muchas veces escuchas ministerios donde enseñan algo que no tiene nada que ver con la palabra de Dios y dicen cosas que no tienen nada que ver y aún hay milagros, sanidades. ¿Por qué? Por la misericordia de Dios, pero no significa que lo que están enseñando, aunque tengan multitudes, sea necesariamente correcto. Al comprender los tiempos, vamos a crecer y ahora estamos enfocados en estos últimos tiempos porque el arrebatamiento de la iglesia está a las puertas. En estos últimos tiempos nos vamos a enfocar en crecer, en crecer para prepararnos aún más para este último mover. Este último mover es el último despertar, el último. No sé cuántos años sean, puede ser que dure por 3 años, 6 años, 10 años, no lo sé. Nadie sabe exactamente ni la hora, nadie lo sabe, ni el día. Pero si sea 10 años, hay que enfocarse en conocer este mundo espiritual y estar viviendo en ese tiempo exacto, tiempo correcto, tiempo conforme a la palabra de Dios. Gracias por estar siempre conectados con nosotros. Si todavía no eres parte de este canal de YouTube, te motivo a hacerlo dándole un clic donde dice suscribirse y vas a ver absolutamente todas nuestras enseñanzas. También te motivo a ver mínimo 50 de nuestros videos, porque hay personas que probablemente van a decir, no, es que yo no entendí lo que tú dijiste, estás hablando a un nivel mucho más alto. Pues claro, como no estás viendo todos nuestros videos, pues no vas a entender. Y la Biblia es muy clara, dice, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, pero ninguno que es parte de este canal de YouTube, que está viendo nuestros videos, se va a perder. Gracias, muchas gracias y hasta nuestro próximo video. Bendiciones.